¿Qué tal amigos de Un Café Espiritual? Nuevamente soy yo el Padre Diego Alejandro Díaz y qué rico volvernos a encontrar a través de este espacio que han hecho posible todos los chicos que trabajan en este proyecto tan bonito que es Redes del Evangelio, un anuncio sin fin. Y como es costumbre, en cada uno de estos encuentros del Café Espiritual tenemos hoy también un invitado que quiero presentárselos. Él es Luis Fernando Agudelo, pero yo no les voy a decir quién es ni qué hace, sino que Luis Fernando, te doy la bienvenida y quiero que nos cuentes un poquito quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu pastoral y por qué estás aquí en este día que nos invitaron. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Como dice, soy Luis Fernando, vengo de la parroquia Nuestra Señora de la Valvanera y en este momento estamos en la parroquia del Santo Evangelio en un encuentro con los proclamadores de la palabra de parte del arciprestazgo de San Judas Tadeo del área de liturgia. En la parroquia Nuestra Señora de la Valvanera, mi misión es ser proclamador de la palabra y coordino la pastoral de la salud. Qué bonito. Dos pastorales que no solamente son fundamentales en la vida de la iglesia, sino que además tienen como un alcance muy grande porque pues primero es la proclamación de lo que Cristo quiere decirle a la iglesia y segundo es la pastoral de la consolación, la pastoral de acompañar a los enfermos, de cuidarlos, de animarlos en la fe y de no permitir que la enfermedad física pues se convierta también como en una enfermedad espiritual. Entonces, de verdad, qué bonito pues que estés con nosotros compartiendo pues sí, tu experiencia de fe y de pastoral. Padre, y incluso lo va preparando uno también como para el vivir, para el diario vivir. Por circunstancias de la vida me quedé al cuidado de mi papá, un adulto ya mayor de 87 años, y la misma pastoral me ha ayudado a ese cuidado con él. Y además la pastoral comienza en el propio techo de nuestra casa, ¿cierto? La pastoral es desde ahí mismo, desde donde nosotros vivimos hacia afuera. A veces se nos olvida de verdad que la pastoral empieza ahí en el corazón de nuestra familia y como dice mi abuelita, somos luz de la calle pero oscuridad en la casa. Atendemos a los de afuera y se nos olvidan los más cercanos. Lo que pasa es que uno que lo ha vivido se va volviendo duro y ahí es donde uno entiende a los cuidadores, cuando entra en contacto con ellos, porque ese contacto con los enfermos, con los adultos mayores en la casa, va cansando. Entonces ahí es donde uno entiende a esos cuidadores. Entonces yo creo que es la mejor forma de uno poder servir siendo consciente de lo que está haciendo. Sí, así también lo entiendo yo. Y bueno, hoy invitamos a Luis Fernando para que conversara un poquito con nosotros, pero no de temas, no de catequesis, sino como un poquito del testimonio de la vida, porque la pastoral no la hacen pues seres extraordinarios, sino que la hacen las personas de nuestra propia comunidad, la hacemos todos nosotros. Pero me simpatizó algo, perteneces a la comunidad de Nuestra Señora de la Valvanera. La Valvanera, yo no lo sabía, me acabo de enterar, es un árbol y es una historia muy bonita, como muy humana, la historia de la aparición de la Virgen de la Valvanera. Yo la resumo un poquito más o menos de esta forma. Una niña estaba pues en peligro de ser abusada y su abusador tropezó con un árbol, se chocó contra el árbol y allí apareció la imagen de la Virgen que de alguna manera fue como la salvadora de la situación de esta persona que estaba pues en peligro y digamos que de ahí surge como esta devoción y es una historia muy humana, es una historia como que uno no quisiera contar obviamente, pero yo creo que es una historia que también nos habla mucho de cómo Dios, cómo Santa María la Virgen cuida de todos sus hijos, es protectora. Sí, Padre, yo creo que es una bendición que estemos bajo el patronato de la Virgen, pues y bajo esta advocación que incluso es española, no es una advocación colombiana, pero uno aprende y mira que María siempre está ahí en la ayuda, con la necesidad, cuando uno necesita como ese apoyo, está ahí presente. De verdad, qué bonito. Pero descríbenos un poquito cómo es la imagen de la Virgen de la Valvanera. La imagen de la Virgen es una imagen, está sentada con el niño, tiene el corazón en la mano y la Biblia. Y está incrustada en un tronco de la valvanera. Pues del árbol de la valvanera ella está sentada y el trono de ella es un tronco. Ella está incrustada en ese tronco. El corazón y la Biblia, o sea, la palabra y el amor, tal vez. Sí, o sea, ella entrega, el niño lo está como ofreciendo y ella entrega el corazón y la Biblia, o sea, como las dos fuentes, el amor y la palabra, unidos,
que resumen a ese niño que se nos entregó a Jesús. Bueno, yo creo que eso además nos sirve para empatar en el tema de hoy, porque nos contaba Luis Fernando que hoy ha venido a la parroquia, a nuestra parroquia, para tener un encuentro con el grupo de proclamadores de la palabra de Dios. Yo pienso que cada vez que nosotros en la Eucaristía o en alguna acción litúrgica escuchamos a Dios que nos habla a través de su palabra, lo que estamos haciendo es escuchando palabras de amor. Estamos escuchando un mensaje de amor que nos interpela, que nos anima, pero que también a veces nos corrige cuando estamos desviando el camino. Y eso es lo bonito, digamos, de que podamos proclamar litúrgicamente la palabra. Pero bueno, te invito a un cafecito, Luis Fernando. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia de cercanía, de encuentro con la palabra del Señor. Bueno, padre, pues más o menos he sido servidor de la palabra por ahí 20 años y es una experiencia que uno dice, pues la entrega y lo va conociendo y va cada día que proclama, uno dice, pues hay que tratar de hacer esa palabra vida, ¿cierto? Y yo creo que esas son las ganas de hacer bien las cosas y de ir cambiando. Yo siempre he dicho, somos imperfectos y la perfección llegará cuando muramos, pero es ir cambiando, ir tratando de hacer las cosas bien. Recuerdo siempre las palabras de un sacerdote que nos decía, antes de ser escuchados son vistos. Entonces muchas veces, lo digo porque muchas veces uno, pues somos humanos y vamos a caer y uno dice, pero es que no puedo hacer esto. Entonces la misma palabra, el mismo servicio lo va llevando a uno a cambiar. No obligado, sino sabiendo que el testimonio de vida no es solo ir a proclamar, sino que muchas veces dicen, pero esa persona sí hace lo que lee y lo lleva a la vida. Sí, en la fórmula de la ordenación sacerdotal, cuando nos están haciendo pues como el envío propiamente al sacerdote, al orden sacerdotal, el obispo siempre le pregunta al que va a ser ordenado, o mejor, le pregunta, no, le da la indicación, imita lo que conmemoras. Y es como esta misma acción de la que nos estás describiendo, no es solamente poner al servicio de la comunidad la voz, sino también la vida. Una vida transformada, una vida en equilibrio, reconociendo obviamente pues lo que somos, ¿cierto? Pues yo creo que en el mundo no hay nadie perfecto, todos pecadores, todos llamados a la conversión, pero con la esperanza que también la misma palabra nos anuncia de una metamorfosis en Cristo, de un cambio de vida en el Señor. Sí, padre, hay muchas personas que dicen, no, es que yo no soy digno de proclamar, y yo siempre les digo, tengamos en cuenta el lema del Papa, el que no se sienta pecador, que no vaya a la iglesia, ¿cierto? Entonces yo creo que no necesitamos ser dignos ni para proclamar ni para servir. Lo que nos da la dignidad es el servicio. Tal cual. Y el servicio salva, ¿cierto? El servicio pone la vida en función no de uno mismo, sino en función de los demás y salva. ¿Qué significa la palabra para una comunidad parroquial? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros como iglesia? Padre, lo que pasa es que la gente ha creído que solo está el Santísimo, pero es que el Santísimo y la palabra son los mismos. Entonces tenemos que entender la importancia que es la palabra, porque es que Jesús en la Eucaristía es muy lindo, lo encontramos, pero Él nos habla y se nos entrega en esa palabra. Claro. ¿Cómo se nos hace humano y entendible a nosotros en la palabra? A lo mejor muchas personas dirán, ¿cómo así que el Santísimo y la palabra son el mismo? Pero vale la pena explicarlo como una catequesis de verdad muy bonito. Cristo es el verbo de Dios hecho carne, Cristo es la palabra hecha carne, pero Cristo es también el pan que comulgamos en la Eucaristía, Cristo es el sacrificio que se ofrece en el altar y es también el que reservamos con toda la piedad y con todo el amor en el sagrario. Es decir, que no es que una cosa es la palabra y otra cosa es la Eucaristía, sino que ambos son Cristo, cada uno es Cristo. Sí, y incluso yo lo trato de enseñar así, que tienen la misma dignidad, tanto la palabra como el sagrario, porque son el mismo. De hecho, cuando celebramos la Eucaristía, tal vez lo han oído ustedes decir, se comparten dos banquetes y dos mesas distintas. La mesa de la palabra, que es un alimento que alimenta el alma, que nutre el espíritu, y la mesa de la Eucaristía,
que fortalece el cuerpo, que da vigor a los que están enfermos. Es decir, que ambos, palabra y Eucaristía, son una unidad, un alimento para nosotros. Incluso, Padre, yo vine a entender el verbo. Yo cuando escuchaba más joven, el verbo se hizo carne, yo decía, pero ¿qué es el verbo? Tuve que entender qué verbo es palabra. Claro. Y palabra, con la creación se hizo con la palabra. Entonces yo empecé a unir que la palabra, el verbo y Jesús eran el mismo. Y el que murió en la cruz y el que quedó en el sagrario. Entonces, pero no lo vine a aprender ya viejito. A uno pues tal vez se lo enseñan de muchas maneras en la catequesis, pero sí se necesita haber hecho un camino para entenderlo mejor. Es fácil saber qué verbo es una palabra. O sea, en español en la escuela nos enseñaban sujeto, verbo, predicado. Entonces sabíamos qué era un verbo, pero no sabíamos por qué decíamos que Cristo era un verbo. Sí. Pero sí se necesita un recorrido en la fe, un conocimiento de la fe de la Iglesia para poder entender a qué se refiere. Y así, entendiendo uno se entiende la grandeza y la dimensión de la palabra y de la Eucaristía. O sea, yo creo que los dos ministerios van muy de la mano. Y por eso, pues, incluso yo también soy ministro de la comunión, entonces se juntan, pues, todo. Los dos servicios laicales. Los dos servicios. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los desafíos que has encontrado al enfrentarte, por ejemplo, a proclamarle a una comunidad la palabra de Dios? Porque de alguna manera, aunque somos privilegiados, es un reto. Y también al acercarse a los enfermos para llevarles la Eucaristía. ¿Cuál ha sido el desafío o los desafíos que has encontrado? Padre, más que desafíos, yo creo que ha sido fortaleza. Sí. Al llegar al enfermo, al necesitado, a veces no es tanto ni el enfermo, es más, yo siempre veo que es más solo y más duro la vida del que acompaña y del que cuida. Entonces, cuando uno se acerca a la palabra, esa misma palabra le ayuda a uno como a dar consejos, a poder llegar a las personas. Porque si uno no conociera de la palabra, ¿uno qué va a llevar? O sea, la palabra le da a uno el consejo, lo ilumina, lo guía, entonces uno dice, bueno, a esta persona se le llega así, hay que hablarle de esta manera, pero es porque uno tiene un poquito de conocimiento de la palabra, o sea, no es mucho, pero lo que el Señor le va dando a uno lo pone al servicio. Así es, así es. De hecho, mientras te escuchaba me vino a la mente una frasecita que está en la Sagrada Escritura que dice: cuando escuchaba palabras tuyas, las devoraba, tus palabras eran el gozo y la alegría de mi corazón. Eso para mí, pues diciéndolo como en primera persona, pero podríamos decirlo también para otra persona, para una tercera persona. Cuando yo le llevo a otra persona, a un enfermo, a un cuidador, a alguien que está solo, la palabra de Dios, esas palabras se convierten en gozo y alegría para el corazón de esta persona. Y cómo no llevar esa alegría, ¿cierto? Como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de nosotros si le priváramos a alguien la alegría de escuchar algún día un mensaje de amor que es la palabra de Dios. Sí, Padre, y las visitas a esos cuidadores, a los enfermos, uno llega motivados por la palabra de Dios, definitivamente. Porque uno cuando hace el recorrido de llevar la comunión es algo muy limitado, pero uno siente la necesidad de los cuidadores y de los enfermos, cuándo van a venir, y es a escuchar o a que uno los escuche. Y mucha gente dice, es que vamos a rezar el rosario. Yo le digo, no, es que el cuidador a veces lo que menos necesita es orar, ni el acompañante, porque ellos o están viendo Televid, o están rezando un rosario, o están, o novenas, estás en esas porque están solos. Entonces llega una persona y puede usted llegar a decirle lo mismo que escuchó en la radio o en la televisión, pero con unas palabras diferentes. Entonces ellos se sienten más acogidos. Con el contacto, porque cuando lo escuchamos por la radio, por estos medios sociales o por la televisión, pues nos lo dicen y nos lo escuchamos y nos llega ciertamente, pero el contacto, la cercanía, estrechar la mano, el abrazo son importantes también. Luis Fernando, ya se nos está agotando el tiempo y aquí donde estás, pues yo creo que hay unas cientos de personas que nos están viendo. Tal vez a lo mejor alguna palabrita que hoy quieras compartirles toque el corazón de alguno de los que te ve. ¿Cómo quisieras despedirte para ellos en este momento? ¿Qué quisieras decirle? ¿Una invitación, una palabra, algo que quieras compartir con ellos? Padre, pues yo creo que terminar con el lema del mes misionero: amar, vivir y servir. Y con una frase muy conocida: quien
no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces yo creo que es desgastarnos en esa entrega a los demás. A veces nos sentimos cansados y agotados. Y yo digo, pues hasta donde sea capaz, voy a servir. Entonces es esa invitación. Hay muchas personas que están necesitadas y están solas. Muchas personas que quieren escucharnos y que necesitan escucharnos. Entonces desacomodémonos un poquito y vamos a esas personas que nos necesitan. Yo creo que tus palabras son muy bonitas, de verdad que el sentido de la vida está en el servicio a los demás, porque servir a los demás de alguna manera es servir a Dios, y que sea esto también una invitación para que quienes puedan y acepten este llamado se acerquen a su parroquia. Las parroquias son comunidades humanas y en donde hay seres humanos siempre habrá dificultades, siempre habrá diferencias, pero es un lugar muy bonito para uno servir a Dios. Acérquense. Habrá alguna pastoral en la que podamos servir, habrá algún trabajo que podamos hacer para la gloria de Dios. Entonces no nos quedemos con esto, sino que pongámoslo al servicio de los demás. Queridos amigos, ya nos despedimos por hoy. Qué rico estar con ustedes compartiendo este café espiritual. Nuevamente yo agradezco a aquellos amigos que nos ven cada vez que publicamos un video, un encuentro de estos diálogos. Agradezco a los chicos de Redes del Evangelio que nunca dejan de buscar la manera de llegar a sus casas, a sus celulares, a sus computadores con este anuncio sin fin, y agradecer también a todas las personas que oran por este proyecto. Dios los bendiga y un abrazo muy fuerte y que esté el Señor con ustedes.